Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora ¿Qué tal, Filippi. Cristina? ¿Cómo le va? Hola, qué alegría verla. Sí, igualmente. Gracias. Bueno, me parece que ya podemos largar. 15 minutos de tolerancia es razonable y sobre todo por los que estamos ya aquí conectados. Hola, ¿Qué dices, Felisa. Tamara? ¿Empezamos? Estamos. ¿Qué tal, Fel? ¿Qué tal, Hola, ¿cómo Felisa? están? Perdón que llegué un poquito más tarde, estaba terminando una reunión y vine corriendo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Le agradezco enormemente el esfuerzo. No, no, por favor, un Eh, placer. También nos acompaña Luisa Paz, que ya está conectada también desde temprano. Ya hemos estado charlando. Así que, y bueno, largamos, vamos a empezar. Buenas tardes a todas las personas conectadas, presentes aquí en este ciclo de conferencias sobre objetivos y desarrollo sostenible. Este es el tercer encuentro, que en esta oportunidad se va a tratar el objetivo número 5, sobre igualdad de género. Así que bueno, quería agradecerles en primer lugar a todos los expositores que han estado a lo largo de los tres ciclos, de los tres encuentros, a los en esta oportunidad, y bueno, a todos los que nos acompañan, a los que se han conectado y han estado a lo largo de estos tres ciclos participando y acompañándonos. Y bueno, y agradecer en especial a la licenciada Tamara Moyano por haber acercado al Centro Único de Capacitación del Poder Judicial este proyecto y darnos la oportunidad de conocer qué son las ODS, porque muchas veces las escuchamos, pero no sabemos a fondo de qué se tratan. Así que bueno, muchísimas gracias, Tamara, por toda la ocupación, por el proyecto y por haber coordinado tan bien el tema de los disertantes. Bueno, así que buenas tardes a todos, les doy la bienvenida y les cedo la palabra a Tamara, que los va a presentar a cada uno de los expositores esta tarde. Muchas gracias, Josefina. Buenas tardes a todos, a todas. La verdad, un placer este ciclo. Y ahora voy a presentar en primer lugar a una compañera, colega de la Red Internacional de Promotores ODS. Ella es Felisa Colombo, que es idónea en turismo con posgrado en perspectiva de género aplicada en desarrollos turísticos en la UNSAM. Lidera la primera comisión de género e igualdad de oportunidades en la Federación Argentina de Asociaciones de Agencias de Viaje de Buenos Aires y en la Cámara Argentina de Mujeres Empresarias y Profesionales. Es co-coordinadora nacional de género e igualdad de oportunidades para la Red Internacional de Promotores ODS, certificada por el Instituto de la Legislatura porteña. Ha realizado el programa Ganar, Ganar de ONU Mujeres en el año 2019. Es socia fundadora del Departamento de Género de la Unión Industrial de San Martín, entre otras funciones muy relacionadas a género y oportunidades y turismo. Bienvenida, Felisa, muchísimas gracias. Sé que hoy tenías una agenda muy complicada, así que te agradezco por estar. Y bueno, te cedo la palabra para escuchar. Muchas gracias. Sí, disculpen porque justo mañana es la Feria Internacional de Turismo, empieza la Feria Internacional de Turismo aquí en Buenos Aires, en la Rural, así que estamos corriendo con todos los preparativos que bueno, por suerte la pandemia nos permitió hacerla, ¿no? Porque el año pasado la tuvimos que suspender a último momento y este año hay mucho entusiasmo, así que bueno, ahí andamos preparando estos 4 días de encuentros. Gracias por este espacio, por pensarlo, por convocarnos. Es un placer compartir con Tamara, como dijo, recién nos conocemos de la Red Internacional de Promotores de ODS, que es una iniciativa del tercer sector, donde nos agrupamos de forma voluntaria y trabajamos pro bono para llevar adelante los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Argentina 2030 para Naciones Unidas. Así que llevo adelante la Coordinación Nacional de Género e Igualdad de Oportunidades, donde trabajamos junto a Ignacio López Levi, mi compañero que no pudo estar hoy,
en los ODS 5 y 10, que son género, igualdad de género y reducción de desigualdades. Queremos agradecer, bueno, por supuesto, al Poder Judicial de Santiago del Estero, al Centro de Capacitación Gorostiaga, que nos permite participar y poner en agenda estos objetivos de desarrollo sostenible. Y también es un placer compartir este espacio de intercambio con estas mujeres referentes históricas del ámbito judicial, Luisa Paz y Cristina Pereira Saf. Nosotros, como les comentábamos, hacemos nuestro trabajo de forma voluntaria desde el principio de la gestión, en la coordinación. Conformamos un gran equipo de trabajo donde tenemos como principal objetivo desarmar esta asociación que se ha formado, digamos, entre la palabra género y el género femenino, porque el concepto de género abraza muchas más identidades de género. Entonces, sí trabajamos mucho para poder disociar el concepto género con el concepto género femenino, digamos, porque no es la única identidad de género que abraza la palabra género. Poder ampliar esta concepción respecto de la igualdad de género y entendiendo también que las figuras patriarcales operan sobre todas las identidades de género, que se alejan o que toman distancia de aquellas normas, digamos, concebidas como cis o como heterosexuales, ¿no? Con esos mandatos hegemónicos dominantes que han llevado al relegamiento y a la invisibilización de las mujeres y de otras identidades de género, como también a la invisibilización de las personas con discapacidad, como también a la invisibilización de las personas que no tienen o no cumplen los estereotipos físicos que marcan los mandatos hegemónicos, formas de cuerpos, formas de expresión, interseccionalidades que son bastante profundas, las mujeres rurales, las personas originarias. Dentro de nuestra comisión trabajamos en este tipo de interseccionalidades que agravan la problemática referida a la cuestión de género, cuya manifestación más violenta, digamos, es lo que van a seguramente abordar hoy, son las violencias por cuestiones de género que terminan en los travesticidios, en los femicidios, contra los que luchamos día a día. Nuestra comisión en este sentido ya armó una disertación muy agradable, muy linda, hace muy pocos meses, donde trabajamos sobre orgullo y prejuicios, donde participó ATA de Tucumán, participó el Bachillerato Mochacelis Travesti Trans, Privilegiados, que es una agrupación que trabaja también con los varones, deconstruyendo sus masculinidades y ayudándoles a reconstruir sus nuevas identidades masculinas con su nuevo rol en la sociedad. Bueno, Travel Pharma y Esenciar, que son también dos empresas que tengo en el honor de formar parte, y CAMEP, la Cámara Argentina de Mujeres Empresarias y Profesionales, que también nos apoyó. En esta mesa habíamos contado con la presencia de Jessica Millamán, muchos de ustedes la deben conocer, es una mujer trans que firmó la propaganda de DAB, del shampoo DAB, la del pelo rosado. Estuvo también Andrés Arbit, que dirige Privilegiados en esta deconstrucción de masculinidades, Sandra Gutelson, que es especialista en género y diversidad y disidencias, y Manu Mireles, el director del Mochacelis, la persona que dirige Mochacelis, y es una identidad no binaria, y también Lorenzo Franco, un varón trans de ATA Tucumán. Luego también estamos elaborando un manual de comunicación inclusiva, no sexista, no binaria, para todo el interior de la coordinación nacional y de las coordinaciones provinciales, donde trabajamos con el equipo de formación y de comunicación de la red. En el marco, la última actividad la hicimos ahora empezando noviembre, mediados de noviembre, en el marco de la Semana Emprendedora, donde realizamos una conferencia que era emprender de manera sustentable con casos de éxito de mujeres cis y trans, que emprendieron también para alcanzar otros ODS que están relacionados con el ODS 5 y 10. Porque cuando hablamos de ODS siempre tenemos que tener presente
que si bien nosotros trabajamos sobre un ODS determinado, en nuestra comisión, en nuestro caso, trabajamos con la mirada puesta en el ODS 5 y 10, cascadeamos inexorablemente sobre otros ODS, sobre los cuales también tenemos impacto, directo o indirecto. Y siempre les incitamos a sumarse y les estimulamos a sumarse a las comisiones de trabajo, porque desde todos los lugares se puede hacer algo para trabajar en pos de los ODS, e incluso nos encontramos agradablemente que muchas veces ya están trabajando en los ODS sin saberlo, sin hacerlo de forma consciente. Entonces, cuando empezamos a pesquisar o a charlar sobre las iniciativas público-privadas o del tercer sector y vemos que ya están llevando adelante acciones que tienen que ver con los ODS, lo que sí hacemos es invitarles a comunicarlo, para que entonces pueda visibilizarse más esta agenda y que cada vez sean más las empresas, los sectores públicos y los sectores del tercer sector que se comprometan directamente en la concreción de los ODS, y también les damos instrumentos para llevar adelante la medición de la concreción de estos ODS, porque cada ODS está compuesto de distintas metas que debemos ir trabajando, y es muy importante también aprender a utilizar los indicadores, por más de que sean caseros, por más que sean los que están a nuestro alcance, pero sí aprender a utilizar los indicadores que nos van a permitir poder tener una medición un poquito más precisa del éxito que estamos teniendo en el momento de implementar esas políticas y esas gestiones que hacen a la construcción y a la concreción de los ODS. Así que más o menos eso es lo que hacemos en nuestra comisión. Por supuesto que están todas las personas más que bienvenidas e invitadas a sumarse y a participar. Siempre necesitamos de personas voluntarias, porque el trabajo que se hace en la RIPO es todo a pulmón. Así que celebramos que hoy aborden esta temática en el ámbito judicial, que es tan importante para lograr una sensibilización apropiada. Todavía falta mucho, si bien con la ley Micaela se avanzó muchísimo, y también con la implementación del convenio 190. Pero sí, y con esto cierro un poco la idea, sí siempre pensamos que lo más importante no es solamente la capacitación, sino también la sensibilización. Porque sensibilizar a las personas, el conocimiento lo podemos tener en la cabeza, digamos, ¿no? Pero lo que va a hacer que podamos llevar a la práctica aquellas ideas que tenemos en nuestras cabezas es lograr esa sensibilización que genera la empatía necesaria para la acción. Cuando nosotros finalmente logramos empatizar con la otra persona, sentirnos reflejados, identificados o identificadas con lo que le pasa, con lo que siente, con lo que le tocó transitar, en ese momento la acción es irremediable. O sea, esa es como la llave, digamos, que abre la cerradura. Cuando logro tocar el corazón del otro ser humano y el otro ser humano logra tocar mi corazón, es, les diría, inevitable que se genere una acción. Y eso es lo que va a marcar realmente la diferencia entre el decir y el hacer. Así que muchísimas gracias por hacer hoy posible este espacio de encuentro. Muchísimas gracias, Teresa. La verdad que te agradezco por el tiempo y sobre todo comentar un poco del arduo trabajo pulmón, como decías vos, de la coordinación, en este caso de género e igualdad de la Coordinación Nacional de la Red. Más que bienvenidos, ya saben. Que bueno, cualquier cosa vamos a seguir en contacto. Esperemos no sea la última vez que nos encontremos en esta oportunidad y en este ámbito. Así que bueno, muchísimas gracias, Feliz. Bueno. Ahora voy a cederle la palabra a otra de las expositoras que nos acompaña hoy. Ella es Cristina Pereira Azaf, es abogada, egresada en la Universidad Católica de Salta en el año 2009. También es escribana, egresada en la Universidad del Siglo XXI en el año 2013. Actualmente se desempeña como abogada en el Colegio Civil número 1 del Poder Judicial de Santiago del Estero, en la jurisdicción capital.
y está especializada y formada en género, igualdad, ciberdelitos y criptomonedas. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias también por haber aceptado esta propuesta y venir a acompañarnos hoy. Te cedo la palabra para escuchar. Bueno, muchas gracias Tamara y muchas gracias a todas las que me permiten, especialmente a Felisa, que bueno, es una compañera de años, que venimos de la pandemia remando. Y bueno, gracias a la doctora Filippi que nos da este espacio en el centro de Gorostiaga para poder hablar sobre estos temas. Un saludo a Luisa Paz, a quien admiro por su lucha y que, bueno, conozco toda su trayectoria y además porque conozco muchas compañeras mujeres trans a quien admiro porque por su activismo lograron muchas cosas de las cuales voy a hablar en forma sintética porque tengo media hora nada más, así que voy a tratar de sintetizar. Cualquier cosa, Tamara, si me excedo, decime por favor, así simplifico. La idea es contarle a todos los participantes qué pasa en nuestra provincia, cómo está implementado el ODS 5 en nuestra provincia, inclusive dentro del Poder Judicial, que por ahí quizás ustedes saben, pero la gente común no conoce. Entonces, quiero hacer una síntesis y voy a tratar de tanta información que tengo, porque me han acercado mucha información. Bueno, ¿por qué es importante el ODS 5? Porque es poder cumplir el objetivo que posee el potencial de revertir la desigualdad en las relaciones de poder entre mujeres y hombres y toda persona, independientemente de la identidad sexual que tenga. Y abordar esas barreras culturales y estructurales que impiden el progreso. También tratar de erradicar todas las formas de discriminación contra mujeres, niñas, niños y reitero, todas las personas de la identidad sexual que tengan. Ahora, ¿cómo establecemos la igualdad de género? Mucha gente se pregunta, gente común, dice, ¿qué es igualdad de género? Bueno, la UNESCO define la igualdad de género como la igualdad de derechos, de responsabilidades y oportunidades de hombres, mujeres, niños, toda persona cuya identidad sexual tenga, a cualquier tipo de instituciones. De acuerdo con esta definición, los hombres y las mujeres tenemos iguales derechos y mismos valores de la ley. La igualdad de género está reflejada y amparada en nuestro país y en por la ley Micaela, la cual en nuestra provincia está adherida. En su oportunidad se realizó la capacitación obligatoria de género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y provincial de la nación. Actualmente en nuestra provincia, todos a través del Centro de Capacitación Gorostiaga, quien preside la doctora Filippi, se está realizando una capacitación para todos los empleados judiciales sobre la ley Micaela, que antes no estaban comprendidos, pero ahora estamos, digamos, podemos acceder a la capacitación. Así que muy bien por el Instituto Gorostiaga de implementar este tipo de capacitaciones para todo el personal judicial, independientemente si son profesionales o no. Ahora, esta ley, la 26485, conceptualiza distintos tipos de violencia, categorizándolas aquí voy a definir porque quiero hablar sobre también los organismos que intervienen para resguardar esos derechos. La física, que es la que se emplea contra el grupo de mujeres produciendo dolor, daño, riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Vuelvo a reiterar, contra también toda persona con la identidad sexual con la que se identifique. La psicológica, que es la causa del daño emocional y disminución de la autoestima, perjudica y perturba el pleno desarrollo personal
o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias, decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento, independientemente de su identidad sexual. Después está la violencia sexual, que es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer o de cualquier persona a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres y niñas y niños. Que lamentablemente en el interior de nuestra provincia se ven muchos, se receptúan muchos casos de ese tipo. Para este tipo de violencia, contamos en el Poder Judicial con un juzgado de género, con una oficina de protección a las víctimas de violencia familiar, con oficinas en la ciudad de Termas, de Río Hondo, Ayatuya, Frías, que son ciudades grandes que concentran y funcionan como un foro de atracción de todos los departamentos y de los parajes inclusive, que están olvidados, que no tienen, en su momento no tenían acceso a la justicia y ahora sí la tienen de manera gratuita, porque estas oficinas les proveen de un defensor oficial, es un abogado gratuito que lo paga el Estado. Su función es facilitar a las víctimas el acceso a la justicia y a la agilidad del trámite. Con el fin de generar un espacio institucional con un enfoque interdisciplinario para las personas que padecen los problemas de violencia, tanto en la esfera familiar como aquellas vinculadas a las cuestiones de género, se crea esta oficina con el objetivo de facilitar a las víctimas el acceso a la justicia y la agilidad del trámite. Yo doy fe que cuando era una abogada litigante, me tocó representar a una pareja de hombres que sufrían violencia intrafamiliar y logramos la exclusión del hogar de una pareja. Entonces evitamos, digamos, el otro tratamiento judicial para evitar la prisión preventiva, etc. A raíz de eso, de esas nuevas formas de manejar los conflictos, contamos también con la oficina en el Poder Judicial en Santiago del Estero de la OMAS, que es una oficina de medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva. Es una oficina de carácter administrativo que se encarga de controlar el cumplimiento de toda medida alternativa a la pena y a la prisión preventiva. Fue creada para funcionar a raíz de la progresiva implementación del nuevo sistema adversarial dentro del proceso penal en la provincia de Santiago del Estero, instaurada por las acordadas del Superior Tribunal de Justicia en las distintas jurisdicciones que acabo de mencionar. Especialmente en el interior de la provincia, que hace muchos años atrás estaba sesgada, no tenía acceso y estaban, digamos, eran personas invisibles, no tenían acceso por razones económicas o quizás por falta de información. En este caso, esta oficina depende de la Sala de Superintendencia del Poder Judicial y fue diseñada para ejercer una supervisión y monitoreo de las reglas de conductas y medidas cautelares que fijan a los imputados y o condenados por los jueces de género, jueces de control y garantía y tribunal de juicio oral dentro del proceso penal. Esta OMAS la tenemos en la ciudad de La Banda, en la ciudad de Termas de Río Hondo, la ciudad de Frías, Ayatuya y Monte Quemado, que también
concentran muchos departamentos y parajes con gran cantidad de gente, que bueno, ahora tiene acceso a la defensa gratuita a través de las defensorías de familia. Después tenemos otra violencia que se ejerce, que es la más común y por ahí la más silenciosa, que es la económica y patrimonial, la que se dirige a ocasionar un menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales contra la mujer y contra cualquier persona de identidad sexual que tenga, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. En ese caso contamos en Santiago del Estero con la oficina del CEMARC, que es un centro de medios alternativos de resolución de conflicto, cuya función podemos destacar que la principal finalidad del procedimiento de mediación consiste en el acercamiento y protagonismo de las partes, facilitando su comunicación y decisión en la resolución de problemas, evitando al mismo tiempo la litigiosidad y recarga de la actividad jurisdiccional mediante el plan piloto de mediación. Dentro de esto también tenemos la mediación familiar y mediación patrimonial, que muchas veces es muy bueno porque simplifica el proceso y se puede abordar soluciones que no son tan violentas ni tan traumáticas. Vamos ahora con la violencia simbólica, que por ahí la asocian con la mediática, pero la simbólica es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduzca dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer o de todas las personas de cualquier identidad sexual. Las modalidades de violencia podemos distinguirlas. La violencia doméstica, que en la pandemia se hizo muy visible, que es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar independientemente del espacio físico donde esto ocurra, que dañe la dignidad y el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hechos y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito de la convivencia. Con respecto a otra, también una violencia que está muy silenciada y que es común en los ámbitos de trabajo, que es la violencia institucional, que es aquella realizada por los funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las personas tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Eran comprendidas además las que se ejercen los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Y la violencia laboral, a raíz de este punto, como sabían que iba a estar en esta conferencia, hubo unos colegas que me hicieron una síntesis de lo que les pasaba dentro del Poder Judicial, como en las instituciones, que la violencia laboral que la deben pasar mucha gente, pertenece a cualquier institución, sea pública, privada, gubernamental o no, que es aquella que discrimina a las personas en el ámbito de trabajo público o privado y que se obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascensos, estabilidad o permanencia en el cargo, exigiendo a esta gente requisitos que ya no deberían existir a esta altura del partido, como el estado civil, la maternidad, la edad, algo increíble,
la apariencia física o la realización de un test de embarazo, en algunas empresas privadas lo utilizan, constituye violencia contra la mujer y contra toda persona en el ámbito laboral, quebranta el derecho de igual remuneración por igual tarea. Después, hablemos de la violencia, está la violencia mediática, que es muy importante, está muy de moda, perdón que me moví la cámara, que es aquella publicación o difusión de mensajes o imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes. Purie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres o cualquier persona, como así también la utilización de las mujeres, adolescentes, niñas y mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato y construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia, con lo cual en esta conferencia estamos tratando de modificar. Para alcanzar la ODS 5 debemos trabajar para asegurar el acceso de las mujeres y de todas las personas a una adecuada atención médica. Voy a hacer hincapié especialmente en la salud, donde nuestra provincia, donde nuestra provincia diría, bueno, aquí Luisa Paz me puede corregir, nuestra provincia es pionera de, gracias al activismo de dos mujeres trans, que es María Marcela Castillo y Jael Cuadrelli, que fueron, gracias al activismo y al trabajo ad honorem sostenido, ininterrumpido, que se conocí en otra conferencia de ONU-SIDA, ellas lograron, que son además miembros de organizaciones civiles, cumplen un rol de promotoras de salud, actualmente finalizando sus estudios en tecnicatura en acompañamiento terapéutico. Ambas cuentan con un papel fundamental, ya que desde la propia experiencia de sus vidas realizan los acompañamientos a personas trans que inician o continúan tratamientos hormonales, como así también la prevención de enfermedades de transmisión sexual y concientización del uso y entrega de preservativos, y el acompañamiento en nuevos diagnósticos del VIH o el asesoramiento para el cambio de identidad en el DNI de las personas trans. Ambas fueron contratadas después de mucho remarla, y esto es mérito propio de ellas, no del Estado. Fueron contratadas recién en mayo de 2021, después de 3 años ininterrumpidos ad honorem. El rol que cumplen en el servicio estas colaboradoras es activo fundamental para la población trans. Este consultorio inclusivo, que invito a todos alguna vez a entrar al Hospital Independencia, que realmente los consultorios están a la altura de cualquier consultorio de una clínica privada, los conozco. Este consultorio está creado para la diversidad y nace de la necesidad imperiosa de mujeres trans, principalmente de la comunidad LGBTIQ, de poder acceder al sistema de salud sin estigma y discriminación, luego de haber pedido por un espacio de atención durante décadas, porque estas personas no se acercaban a los consultorios, al hospital, a lo que sea, por temor a la discriminación, a los estereotipos, a todo, bueno, lo que ellas solo saben que sufren y que creo que es intransmisible. Durante la reunión para la planificación actual de la agenda LGBT, realizada por las organizaciones civiles ATA y DIVAS, cuya fundadora acá está Luisa, en marzo del 2018, es que al fin, a través del fallecido secretario de Derechos Humanos, el profesor Hugo Figueroa, las organizaciones son escuchadas y es quien él interviene ante el Ministerio de Salud para la concreción del espacio. Pero ya contaba la Organización Mundial Médica, miembro de la organización formada e interesada en la temática, dispuesta a trabajar.
El proyecto inicial contaba con el pedido de contratación de 2 mujeres trans sensibilizadas, en este caso Marcela y Jael, que son las caras visibles, en la temática que accederían a las necesidades reales de la población al sistema de salud. Es así que en julio de 2018 solo se contrata a la médica Patricia Gómez, quedando en suspenso el pago de los servicios que presentaban las compañeras Jael y Marcela. A través de las gestiones internas en que se consigue obtener la designación de una trabajadora social y una psicóloga del Hospital Independencia, sensibilizadas en la temática. La atención del consultorio continúa activamente realizando principalmente las consultas por hormonización a personas trans, procesamiento y análisis de datos estadísticos del servicio, ya que es el único centro que recaba información sobre la población trans de la provincia. También se realiza el dictado de capacitaciones y talleres según sus requerimientos de otros organismos públicos de la provincia. Todo esto, debo recalcar que todas las personas, hombres, mujeres de la identidad sexual que tuvieran, incluidos niños y niñas, tienen acceso a estos juzgados de género, oficinas que acabo de mencionar, y que realmente doy fe que el tratamiento es inmediato, se asiste a la víctima y se resuelve las situaciones problemáticas, ya sean intrafamiliar, convivientes, de personas convivientes o no convivientes, a través de la Oficina de Medidas Alternativas o la OMS. Ahora, con respecto a la violencia laboral, aquí me acercaron una reflexión, unas colegas que trabajan en el Poder Judicial, donde quieren visibilizar una situación que por ahí no se ve, pero hacen una reflexión sobre, para que vean que la violencia existe en todos los ámbitos, independientemente del género, que es el empleado que es abogado dentro del Poder Judicial, y que se traduce en varios, para algunos, no es mi caso, pero para los colegas, en varios episodios, que son agraviantes por parte del jerárquico, acompañado de notas de soberbia, arrogancia y poder necesario en algunos para acrecentar su ego y batallar contra sus propias inseguridades, rozando la línea delgada del abuso de autoridad, transformándose en un destrato hacia el trabajador. Ahora reflexiona esta colega que me acercó esta carta. ¿Cómo resistir estos 6 horas cada día durante 5 días a la semana? Es desgastante, frustrante y desmotivante. ¿Acaso se olvidaron que todos somos colegas, que tenemos el mismo título expedido por un, que adquirimos los mismos conocimientos? En fin, concluye la carta con un proverbio italiano que dice: en la vida hay que ser humilde y respetuoso, porque al final del juego el rey y el peón se guardan en la misma caja. Esto es sintéticamente lo que quería trasladar, lo que pasa en nuestra provincia y dentro de nuestras instituciones, que le debe pasar a todas las instituciones, y que gracias a el Centro de Capacitación Gorostiaga está concientizando en lo que es la ley Micaela, y concientizar sobre estas cuestiones de desigualdad o de personas que generan destrato contra sus propios colegas, generando una falta de rendimiento y desmotivación. Así que bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Un abrazo a todos, todas. Me doy la palabra a Luisa Paz. Muchísimas gracias, Cristina. Muy importante todo lo que has acordado, sobre todo en relación a las violencias, ¿no? Y cómo esto se relaciona con la igualdad de oportunidades y la igualdad de género también en este caso. Bueno, ahora voy a presentar a Luisa Paz. Ella ha trabajado como empleada administrativa en la delegación INAI en Santiago del Estero, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
co-coordinadora general del Congreso Nacional e Internacional ESI, coordinadora general del Foro Feminista Popular y Latinoamericano, fue presidenta de la Red Nacional ATA, coautora del libro El niño homosexual en la escuela primaria, presidenta y fundadora de la ONG Divas, Diversidad Saliente Santiagueña, integra el Consejo Consultivo del Plan Nacional de... Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, se ¿Se escucha escucha? bien. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, eso hice para que se dieran cuenta de que a mí también me funciona mal internet. Lamentablemente, justo en los momentos más precisos uno le suceden estas cosas. Bueno, creo que también mi exposición tiene que ver con el punto 5, ¿sí? Que creo que nos une de alguna manera en las distintas luchas. Y si me permiten, quiero hablar en primera persona, diciendo de que como militante, como activista, siempre me gustó pensar, me gusta pensar siempre de dónde vengo para saber a dónde voy. Y en ese de dónde vengo, creo que mi exposición hoy tiene que ver con eso, ¿no? Contar un poquito el recuento, hacer una pequeña reseña, porque es muy grande, hacer una pequeña reseña justamente de dónde venimos y hacia dónde queremos ir o qué es lo que realmente creemos que necesitamos. Que necesitamos y mucho, pero sí un pequeño repaso porque quizás no todos, no todas, no todes saben lo que ha sucedido o lo que viene sucediendo y los movimientos feministas de diversidad y el transfeminismo, cómo vienen traccionando de alguna manera, ¿no? Así como los derechos humanos se caracterizan por ser una construcción social histórica, el progreso en la normativa nacional e internacional con las diversas identidades de género también lo son. De esa manera, el devenir de los movimientos feministas, transfeministas y de diversidad es una parte de esa historia común y también está muy bien situada. Creo que es importante destacar los avances políticos, los avances en políticas públicas en torno a los géneros y diversidades. La lucha del movimiento feminista, transfeminista en Argentina nos da cuenta de sus demandas y avances en el enfoque de género en las políticas públicas. Y también de cómo existe la necesidad de problematizar las desigualdades relacionadas con el poder, las relaciones de poder entre los géneros. Los avances normativos en materia de derechos de las mujeres y diversidades no fueron mero efecto del paso del tiempo, sino que son el resultado de demandas y disputas históricas. En ese sentido, delinear las trayectorias de los movimientos feministas es indispensable para enmarcar en estos avances normativos en un contexto histórico particular que le dieron el origen. Los movimientos feministas se caracterizan por instituir un campo bastante heterogéneo, amplio, policéntrico, multifacético y polifónico, que no solo queda restringido a las organizaciones de las mujeres, y eso también es interesante de mencionarlo, sino que transversalmente logran penetrar en otros espacios de internación social, sindicales, políticos, estudiantiles, partidarios, prácticamente en todos los espacios. Así, los feminismos y transfeminismo constituyen en sí mismos diversos campos de disputa permanente. En este sentido, los movimientos lograron condensar experiencias de vida y tradiciones militantes u organizativas previas. Renovaron las formas de participación de los repertorios de acción y de formas de pensar no un feminismo,
todas las formas que existen de interpretar el feminismo y de realizar el feminismo y el transfeminismo. En este camino, el movimiento feminista en Argentina tiene una extensa trayectoria que fue analizada en términos de oleadas, que creo que aquí mis compañeras me van a entender lo que estoy diciendo y probablemente muchos de quienes nos están siguiendo, con diferentes temporalidades y extensiones. Pese a que aún no hay consenso académico al respecto, y aquí quiero decir que creo que probablemente pasen muchas oleadas más y todavía no exista ese consenso, y está bien que no exista, es posible dar cuenta de 4 oleadas dentro de la historia del feminismo en Argentina. El primero, el feminismo ilustrado, centrado en las capacidades entre los varones y las mujeres, que fue todo polémica, que en realidad todos los frentes feministas siempre, o todas las oleadas siempre han sido bastante polémicas. El segundo, liberal y sufragista, con el foco puesto en alcanzar el voto universal para las mujeres y el igual acceso a los cargos representativos, que aún hoy se siguen peleando por representar los cargos electorales o espacios de poder. El tercero, cuestionamiento y disputa ante las desigualdades y jerarquías que benefician a los varones cis, no cualquier varón. Se incorpora la consigna lo personal es político para discutir la sexualidad, la violencia y los derechos reproductivos. Y la actual, la última, la cuarta ola, revitalización del movimiento tras las movilizaciones por el Ni Una Menos y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la IVE. Cuestionamiento al sistema patriarcal permanentemente. Incorporación de las nuevas generaciones en acción colectiva y masividad en las movilizaciones. Y aquí en la cuarta recién aparece el transfeminismo como un movimiento grande, grueso, potente, profundo, que también se discute hacia adentro distintas formas de transfeminismo. Es importante señalar que el movimiento de mujeres en la historia reciente se identificó a partir de 3 corrientes. La primera corriente corresponde a la participación de las organizaciones en derechos humanos, destacando los movimientos de madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo. Por otra parte, las mujeres de sectores populares organizadas al calor de la crisis social y económica a fines de los 90. Y la tercera, las mujeres integrantes del movimiento feminista, mayoritariamente conformada por mujeres de sectores populares o de sectores medios. Por otro lado, fue notoria la incidencia de las redes internacionales y la ratificación de convenciones como la de Belén do Pará en el 94, el Cairo en el 94 también, y la de Beijing en el 95. Para comprender los avances en las políticas públicas que son tan necesarias para romper las desigualdades, con enfoques de género, no hay que olvidar a la CEDAW, Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. Es el órgano puntualmente creado para revisar que los estados cumplan con lo suscripto, que emite recomendaciones generales en las que se promueven la igualdad entre géneros y se apunta a la erradicación de las diferentes formas que adopta la discriminación hacia las mujeres y las diversidades, en todos los ámbitos donde las personas se desarrollan como seres humanos, familiar, educativo, laboral, político, etc. La CEDAW considera la discriminación estructural e histórica hacia las mujeres y diversidades, por lo que es preciso focalizar en el reconocimiento y protección de sus derechos. Que la discriminación puede presentarse de manera directa o de forma indirecta, y que esa discriminación como resultado de un proceso más difícil de captar, es decir,
cuando una política pública, norma o práctica social en apariencia es neutra respecto del género de su población. Pero en los hechos, esa pretendida neutralidad reproduce esas desigualdades entre géneros que tanto vemos a diario. La CEDAW dice que el mundo es androcéntrico, y que esta mirada centrada en el varón blanco, adulto, heterosexual, sin discapacidad aparente, con patrimonio y nacido en alguno de los países centrales del orden mundial, genera desigualdades relacionadas de poder entre varones y mujeres, además de sociedades heteronormativas, discapacitantes, adultocentristas, racistas, clasistas. Por eso, desde las CEDAW se instan a poner en funcionamiento aquel que resulte más eficaz para activar profundas transformaciones culturales, tendientes a desterrar y deconstruir los prejuicios y estereotipos sobre los que se asienta esa matriz sociocultural sexista y patriarcal, desde un enfoque interseccional que incorpore toda la complejidad y especificidades que plantean los diferentes universos de mujeres, personas trans, no binarias, etc., en razón de sus pertenencias étnicas, etarias, de clase, con motivo de las características del lugar donde viven, urbanos, rurales, no es lo mismo Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Añatuya, por nombrar una ciudad de Santiago del Estero, de sus sexualidades o identidades genéricas o discapacidad. En este camino, nuestro pueblo argentino, nuestro Estado argentino, se ve comprometido entonces a diseñar y desplegar políticas públicas dirigidas, focalizadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las diversas formas de discriminación que padecen las mujeres, personas trans, y que no se ajusten a las normas cis heteropatriarcal. En otras palabras, no alcanza con abstenerse de implementar políticas que directa o indirectamente despojan a las mujeres de igual condiciones y oportunidades respecto de los varones cisgénero, sino que el Estado tiene la obligación de ejercer el rol activo, permanente, en la promoción de esa justicia social. De este modo, sin un efectivo trabajo en el desmantelamiento del patrón sociocultural de este patriarcado, sus prejuicios y estereotipos, las políticas que se implementen para erradicar toda forma de discriminación, quedarán siempre menguadas como lo hemos visto durante mucho tiempo o en varias oportunidades que muchas veces las políticas públicas no llegan a donde deberían llegar. En esta dirección se han atendido progresivamente numerosas demandas del movimiento de mujeres en los últimos 20 años, pero muy especialmente durante los gobiernos de Néstor Kirchner 2003-2007 y los dos de Cristina Fernández 2007-2015. En ese sentido, a continuación les voy a hacer un pequeño repaso de las principales políticas públicas con enfoque de género desplegadas durante esas gestiones y que produjeron avances muy significativos en los derechos humanos de las mujeres y todos los sujetos y sujetas feminizadas. Por ejemplo, en el año 2002, la ley de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproducción Responsable. La ley de parto respetado en el 2004. La ley de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que todavía nos sigue costando que se implementen en las escuelas estatales, que se implemente la educación sexual integral. Esta ley es del 2006.
La Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y diversidades en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, del 2009. Y díganme si no, todavía nos cuesta hacer que se cumpla la ley. La Ley de Matrimonio Igualitario en el 2010, la Ley de Identidad de Género en el 2012, la Ley de Femicidio y de Crímenes de Odio en el 2012, la Ley de Reproducción Humana Asistida en el 2003, la modificación de la reglamentación de la Ley de Sangre, donde asegura que los requisitos de donación no tengan contenidos discriminatorios, como sucedía anteriormente y que impedía la donación de sangre a la población trans o a la población LGBTIQ+ en general. La Ley de Trata de Personas en el 2008. La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el 2005. La Ley de Derecho del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud en el 2009. Es muy importante esta ley para la población trans, por ejemplo, porque la población trans de nuestro país tiene un promedio de vida entre 35 y 40 años, y seguramente esto lo deben haber escuchado un montón de veces. Pero ese promedio de vida, por ejemplo, tenía la humanidad en la época de las cavernas, por la forma rudimentaria que vivíamos en esa época, o que se vivía en esa época. Año 2021, casi llegando al 2022, la población trans tiene ese promedio de vida, y uno de los primeros causales, o los tres primeros causales de esa estadística, tiene que ver con la salud. Tiene que ver con la salud. Por eso para la población trans es muy importante esta ley, ¿sí? La prohibición de expulsión de instituciones educativas a alumnas embarazadas. La ley 25.584 es esta. Prohíbe toda acción institucional en los que los establecimientos de educación pública del país que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar a cualquier alumna embarazada. ¿Y cuántas veces leímos que esta ley no se cumple? El régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas en el 2013. Se establece un régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, donde se establecen derechos laborales básicos para este grupo de trabajadores, cuya inmensa mayoría, obviamente, son mujeres. La movilidad de las prestaciones del régimen previsional público, modificación de la ley 24.419. Amplía el derecho provisional para amas de casa, al contemplar las tareas de cuidado doméstico como trabajo no remunerado. Prácticamente universalizó la protección social para las mujeres adultas mayores. Y por último, la prohibición de publicaciones de avisos que promueven el comercio sexual. Después, a partir de la asunción del actual presidente en esta gestión, Alberto Fernández, se han creado otras leyes también importantes. La ley de interrupción voluntaria del embarazo, hace muy poquito, en medio de la pandemia, el decreto de necesidad y urgencia número 721, donde a través de ese DNU el presidente exige o implementa, mejor dicho, que en el sector administrativo público se incorpore como piso el 1% de la población trans. Después de ello, a los 9 meses de haber creado ese decreto, se debatió en el Congreso de la Nación y se creó la ley de cupo laboral trans, que le llamamos. Y por último, la ley del DNI no binario. Creo que todos estos avances son importantes en la
construcción de ciudadanía en igualdad de oportunidades para estos sectores puntualmente que son vulnerables, que la misma sociedad y el propio Estado han vulnerado, han puesto en esa situación de vulnerabilidad y siguen poniendo a diario el propio Estado y la misma sociedad. Creo que es importante, para finalizar, pensar que cuando hablamos de inclusión, a veces se siente como que lo normal no soy yo, los demás son, hay que incluirlos. Yo estoy en un lugar donde te tengo que traer hacia aquí, entonces te tengo que incluir. En la normal sos vos, el que está afuera sos vos. Y para ello, para que no suceda eso, me gustaría que empiecen a ver en esos espacios de poder, en todos los espacios de poder, en todo el país, en las tres funciones, ¿sí? Que haya personas trans, personas LGBT, personas no binarias, tomando esas decisiones para generar esas políticas públicas justamente que necesitamos, que todavía nos hacen falta, y que esas políticas públicas sean permanentes, que no sea una cada tanto, sino que una vez que se genere esta política pública, hacer acciones permanentes para concientizar, sensibilizar y socializar en nuestra población, a nuestra sociedad, sobre las distintas situaciones de violencia, de discriminación que sufre la población vulnerable, como por ejemplo la población trans. Ahí al principio la compañera Feliz hablaba de los travesticidios. La verdad que no había pensado hablar de los travesticidios porque a veces es doloroso tener que empezar a hacer un recuento de cuántas compañeras han caído para darse cuenta de qué es lo que tenemos que hacer. He preferido en ese sentido hacer un repaso de dónde venimos, de dónde arrancó el movimiento al cual pertenezco, al cual me siento parte, y desde ahí empezar a mejorar todo lo que sea necesario para tener la igualdad de oportunidades que nos merecemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. La verdad, destaco muchísimo que en esto que te escuchaba, es realmente saber de dónde vengo, entender la historia y sobre todo lo que ha habido de por medio, porque lo has mencionado como, ¿no?, los pasos y demás, pero todo lo que eso ha implicado, toda esa lucha, todos esos movimientos y demás, y sobre todo creo que en esto de ver hacia dónde vamos, no solo pensando en qué nos falta, sino en qué se ha aprendido hasta ahora, cuáles son esos aprendizajes en el proceso. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias, la verdad que creo que es muy significativo para que si queremos seguir hablando de igualdad, ¿no?, sea incluyendo realmente también la historia. Así que muchísimas gracias, Luisa. Bueno, ahora invito tanto por el chat como por micrófono para poder hacer algún comentario, para poder hacer alguna pregunta. Eh, Quiero agradecer a quienes han acompañado durante los 3 encuentros del ciclo, que también sé que son organizaciones como Viernes por el Futuro. Sé que ha habido gente de Italia conectada, también del Club de Leones, eh, y otras organizaciones como Nuestra Agenda, que también tienen fuerte compromiso con los ODS, además de la Red Internacional de Promotores. Así que muchísimas gracias, sobre todo por acompañar y bueno, sumarse a seguir aprendiendo, que eso básicamente es lo que seguimos haciendo. Ahí tenemos una pregunta de Cintia Jerez. Dice, mi pregunta es si está vigente la capacitación sobre ley Micaela actualmente en el Poder Judicial y dónde podemos acceder a la inscripción para realizar la misma. Bueno, a ver, me corresponde contestar.
Está vigente, en este momento se la está dictando en forma virtual a través de la plataforma virtual del centro de capacitación. Acaba de empezar, es con un cupo de 40 personas, pero la idea es continuar a partir de febrero, a partir de la segunda semana, la segunda quincena de febrero se iniciarían nuevamente el ciclo de capacitaciones, va a ser una vez por mes y pueden acceder e inscribirse en la agenda del centro de capacitación que está en la página del Poder Judicial. Hay un link de inscripción, se anotan y se les manda ya todo el tutorial de cómo ingresar al aula virtual si es que nunca lo han hecho. Y la ley Micaela dura 3 semanas. Es autogestionado, donde cada uno de los participantes gestiona su tiempo. En el tiempo que pueden, entran, completan la tarea y van subiendo todas las actividades. Buenísimo. Muchísimos que quieran capacitarse. Así que ya están todos más que invitados. Todos ¿Alguien invitados. más? ¿Pregunta? ¿Comentario? También en relación por ahí al ciclo en general, ¿no? Hoy hemos hablado específicamente del último encuentro, el último de ese que íbamos a tratar en este ciclo, que es el de igualdad de género, pero sé que muchos de los que están han acompañado en todos los encuentros, así que esperamos sus aportes, sus comentarios. Nuevamente, gracias a las expositoras. Sí. Así. Ahí menciona Felisa, muchas gracias por este espacio y es nuestro deseo que nunca más debamos hablar de poblaciones vulneradas. En ese sentido, seguimos trabajando por la realización de los 17 ODS. Así es, Felisa. Así es. Tamara, una pregunta tengo para hacer también. En las currículas de las materias que tienen que ver con las carreras del Poder Judicial, tanto sea abogacía, escribanía, distintas carreras que van preparando inclusive para trabajar en los secretariados, bueno, en las distintas carreras que tienen que ver con estos ejes de acceso a la justicia, ¿se incluyen también materias o capacitación en temáticas de género, inclusión y diversidad? Y en este sentido también contemplar el tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad, que también es inclusión, no solamente la temática de género. Bueno, creo que las abogadas te pueden responder un poco en relación a estas disciplinas y profesiones. Tanto magistrados, funcionarios, como todos los empleados entran dentro tienen la obligación de estar capacitados en estas materias. Ahora, que las carreras de abogacía, las carreras de grado, tanto de abogacía como de escribanía, me parece que las universidades también ya las han incorporado dentro de la currículum, dentro del programa de materias. Porque bueno, al ser una ley ya tiene que estar incorporada. Pero respecto a los que ya vienen recibidos, a los que ya están recibidos, sí, tienen la obligación, está acordada, la obligatoriedad abarca también a ellos. ¿Me escuchan? Gracias por tu pregunta, Ahí Felisa. está. Excelente, sí, muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, no sé si hay más preguntas o alguien que quiera comentar algo. Parece que ha sido muy claro.
aprovecho yo para agradecer realmente nuevamente, como le he dicho en el primer encuentro, la oportunidad de que podamos hacer realidad y concreta este proyecto de difundir y promover los objetivos de desarrollo sostenible, que bueno, nos hemos quizás concentrado, abocado en 3, pero como decía Felisa, todos se relacionan, nunca dejamos de lado temáticas o problemáticas, creo que tiene que ver con esta perspectiva realmente sociocultural, política, porque es la única manera quizás de poder realmente pasar a la acción en cuanto a las problemáticas, que sabemos que son muchas. Y destaco también algo que mencionaban con respecto a la empatía, porque también está contemplado como un eje fundamental de la Agenda 2030, porque las naciones son diferentes, las ciudades son diferentes, las realidades parecen muy diferentes, eh, pero la realidad es esa, que desde la empatía va a ser la única manera de que construyamos. Aunque no me esté pasando a mí, no tengo que esperar a tener un problema particular o de mi compañero, de mi amigo, de mi pariente, de lo que fuera, para recién sensibilizarme o pensar en una temática o problemática. Así que nada, destaco muchísimo eso, esa es la perspectiva fundamental de la agenda y es lo que tratamos de promover también desde la Red Internacional de Promotores ODS. Así que bueno, estamos ahí felices de dejar sus contactos y agradecerles a las expositoras desde el primer ciclo hasta ahora, realmente por la predisposición, porque sé que también con tiempo se ha ido tratando de ver la mejor manera, digamos, de desarrollar estos encuentros y de verdad espero, y esto se lo dejo al Centro Único de Capacitación, que no sea el último ciclo ni la última oportunidad, sobre todo para poder capacitarnos y sobre todo sensibilizarlos en eso. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias y a los que nos han acompañado todos estos encuentros. Sí, la verdad, bueno, agradecer también y decirte, Tamara, que las puertas del centro están abiertas para seguir capacitando y conociendo todo lo que está relacionado con estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, agradecerles nuevamente y hacerles llegar de parte de la doctora Ana Rosa Rodríguez un saludo y un agradecimiento a todos los que a los expositores que han colaborado con el Centro de Capacitación. Ella no ha podido estar personalmente conectada porque se encuentra en una reunión de la Junta Federal de Cortes en Buenos Aires. Le coincidía, así que, pero me ha hecho llegar, les hace llegar a través del chat un saludo especial a cada uno de los participantes de este curso y bueno, y de los expositores. Así que bueno, muchísimas gracias y no sé, ya damos por concluido esto. Les deseo un buen fin de semana y nos veremos ya para el año que viene, armando agenda para el 2022. Muchísimas gracias. Que tengan si ya no nos vemos, aprovecho para saludarlos y desearles un muy buen fin de año y el mejor de los mejores para el 2022, para el año que viene. Muchas gracias, Josefina. Igualmente, un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Gracias. Chao, chicas. Chao. No, por favor. Chao, hasta luego.